Ya. Lo primero entonces era que el 427 de la Constitución decía, ¿no es cierto?, claramente que la Constitución deberá interpretarse al tenor literal y a la integralidad. Entonces, el primer problema que yo veo ahí es justamente que la interpretación literal o textual puede tener dos variantes: la interpretación textual originalista y la interpretación textual evolutiva. ¿Qué implica la interpretación textual originalista? De cómo yo creo que los padres constituyentes del 2008 creían que se debía interpretar el texto constitucional. Vuelvo al 2008 y tengo que ubicarme en el 2008 y decir, entonces el texto constitucional debe obviamente interpretarse bajo lo que fue el origen de la Constitución. Por eso es la interpretación textual originalista. Esta tesis un poco también la defendía Antonin Scalia, que fue ex juez, era juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que falleció ya hace unos 3 años atrás, que defendía un poco esta tesis, ¿no?, la interpretación textual originalista, ¿no? Él decía que la Constitución de los Estados Unidos debía interpretarse bajo lo que los padres constituyentes pensaban en 1787. Imagínense. Interpretación textual evolutiva, en cambio, esto obviamente implica que el texto debe obviamente contextualizarse a la actualidad y que obviamente los textos pueden ir evolucionando y obviamente que bajo esa evolución, ¿no es cierto?, el texto debe ser interpretado. Una interpretación un poco más actual, digamos, de la Constitución. Pero por otro lado hablábamos también de la interpretación integral o la interpretación sistemática de la Constitución. Entonces yo decía, si hay una interpretación integral o sistemática que implica que cada norma constitucional debe ser interpretada a la luz de las demás normas constitucionales, implica también una complejidad. Porque claro, alguien me decía, mire, pero el problema, ¿no es cierto?, no sé si ustedes saben, estamos en un problema en el caso de la SUAY sobre el tema minero. O sea, hace algunos meses atrás se definió el futuro de uno de los proyectos mineros emblemas del anterior régimen, que era el proyecto Río Blanco. Se demandó mediante medidas cautelares y luego se convirtió en acción de protección, que básicamente no ha habido consulta previa. Porque había un pueblo, una comunidad en este caso, que es la comunidad Río Blanco, que debía ser consultada antes de iniciar la explotación minera. Y no quiero ahondar mucho en el caso, pero al final lo que iban estableciendo es, obviamente, ¿qué implica la consulta previa? Si la consulta previa es vinculante, no es vinculante, si es consulta ambiental, si no es consulta ambiental. Y entonces obviamente uno puede decir, si es consulta ambiental, el 398 ya define claramente que si es que es una consulta a una comunidad en materia de explotación ambiental o de explotación de recursos naturales, el 407 señala que en el caso de que la comunidad diga no, pues obviamente el presidente puede, mediante declaración de interés general y declaración de interés general por parte de la Asamblea Nacional, se puede explotar esos recursos. Entonces lo que uno va viendo es que la Constitución no puede interpretarse, o un artículo no puede interpretarse solito, por más que uno quiera, sino obviamente cada artículo está conectado con otros artículos. Y obviamente es la interpretación integral. Todos los artículos están conectados y son obviamente interpretados bajo la sistematicidad de la Constitución. Bajo esa idea, entonces, tenemos al menos 2 códigos interpretativos que podríamos utilizar ya bajo el 427. La interpretación textual originalista y la interpretación integral. La interpretación textual evolutiva y la interpretación integral. Entonces tenemos ya 2 códigos interpretativos. La siguiente, por favor. Bien, para ir terminando.